Antes que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a el lugar de Peñas. Nos es muy grato para Querétaro poder ver que aquí se reúnen las 32 entidades en un solo corazón, en el corazón de México, porque es Querétaro el centro del país y es Querétaro donde por primera vez se va a escuchar en la tribuna a las 32 entidades latiendo al mismo son, el son del progreso, el desarrollo y la cultura del país. Soy Víctor Alfonso Cuevas Vega y me es muy grato tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias. Como cada año, el concurso nacional de oratoria y debate público, el Universal, pues genera altas expectativas y hablaría en dos sentidos. Uno, en la calidad técnica de la oratoria, que por supuesto es importante. Todos los oradores cuidan pues todo lo que es la forma del discurso, la impostación de la voz, el volumen, el tono, etc. Pero hay un segundo y quizá más importante aspecto y del cual me siento muy orgulloso de identificar y que seamos promotores, y es del fondo. Nuestro país necesita mejorar muchos aspectos. Hay muchas carencias, hay muchas necesidades y los jóvenes son sensibles a todas ellas. Nosotros, como medio de comunicación que promueve esto, naturalmente lo que queremos es abrir un foro de expresión acompañado de muchos otros medios como el tuyo y muchos más que nos hacen favor de acompañarnos para llevar la voz de estos jóvenes a todos los rincones de la República Mexicana. Sin duda alguna que la oratoria es una herramienta que te ayuda a lo largo de todo tu desenvolvimiento académico, social, familiar y por supuesto profesional. Es un arma que puedes utilizar, claro, para bien siempre, es el objetivo fundamental, tener bien consciente ese objeto social que tiene la misma, tratar de utilizar esa herramienta, esa función para informar, para comunicar, para transmitir ideas, pero que revolucionen, no ideas que repitan lo que han dicho todos los demás. Y bueno, representa también una gran responsabilidad porque hacer uso de la palabra de forma pública inevitablemente te coloca en la posición de ser absolutamente congruente con lo que estás diciendo en el trasfondo de tus acciones como diariamente, ¿no? Me preparo día con día. Sí soy de las personas que cree que debemos de devorar muchos libros y bibliotecas, pero yo creo que más que devorarlos debemos de entender para poder generar una crítica en nosotros, pero también estoy a favor del análisis. Entonces eso también muchas veces lo aprendes no solamente en bibliotecas, sino con la vida diaria, con la gente que hablas, con la situación que ves a tu alrededor, y pues mi preparación es continua. Bueno, creo que es importante el asistir a este tipo de eventos, porque de alguna manera nosotros los jóvenes mostramos nuestro verdadero rostro, nuestra personalidad, nuestras inquietudes, nuestras ideas, y esto nos sirve de alguna manera a realizarnos, ¿no? Nos sirve a prepararnos de manera integral y a desarrollar esa sensibilidad que a la vez conlleva un enorme compromiso de aportar con nuestras ideas alguna solución para mejorar nuestro entorno social. Pues siempre me ha llamado la atención el dar mi opinión a conocer, porque siento que si las personas no dan a conocer su opinión y no exigen lo que nos corresponde por derecho, México no puede avanzar. Amigos todos, se le conoce como equidad de género a la defensa de las mismas oportunidades para el hombre y la mujer en el ámbito del derecho, las costumbres, la educación, el trabajo y la política. Mi tema se llamó equidad de género. A lo largo de mi vida, a pesar de que se presume que existe ya en estos tiempos una equidad de género, en
determinadas partes de nuestro país todavía sigue estando muy arraigado ese machismo que no permite que las mujeres se desarrollen y se desenvuelvan de manera integral. Por distintos atavismos, por distintos complejos, códigos de conducta, patrones pasados. Entonces creo que esta es una lucha que, si bien es cierto se ha avanzado, todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, hablé del sindicalismo en México. Creo que el sindicalismo en México está perdido, tiene que retomar su camino original, que es el de defender el papel del trabajador y ser un sindicato neutral y un sindicato firme y fuerte que apoya cualquier iniciativa de gobierno, siempre y cuando el gobierno apoye al sindicato, ¿no? Y a los trabajadores como tales. El salario mínimo en México no ha aumentado desde 1976, entonces tú te das la idea de cómo está la situación económica de nuestro país, ¿no? Pero también te das cuenta cómo viven los trabajadores mexicanos. Mi tema fue grandes hitos de la historia de México. Considero que la historia en México está muy infravalorada. En realidad se ha reducido a lo que se llamaba historia de bronce. Entonces yo el mensaje que intenté transmitir en mi discurso fue ese, precisamente, rescatar la verdadera historia, sumergirnos en los libros de historia, pero de aquellas personas que no tienen sesgos, de aquellas personas que son profesionales con lo que hacen. Porque no nada más creo que la historia es útil para saber qué es lo que pasó. O sea, si nosotros queremos explicar a México cómo ha llegado, tenemos que hacer una necesaria revisión de cómo ha transitado desde la colonia hasta nuestros días. Y yo creo que en la historia también se esconden muchas de las maneras en las cuales podemos resolver satisfactoriamente los problemas que actualmente aquejan a nuestro país. Me enfoqué a tocar el tema del problema educativo que existe en México en este momento y la efervescencia que existe con los maestros disidentes, con los maestros manifestantes, porque creo que a nivel nacional hemos recibido una campaña gubernamental que todo el pueblo toma como dogma de fe, pero casi siempre es como una campaña maquiavélica para desinformarnos. En lugar de informarnos de nuestras cosas, las desinforman. Pase lo que pase el día de mañana, pase la final, no pase la final, y lo que venga en mi vida futura, yo creo que hoy cumplí como Malú, como ciudadana. Crisis económica, pobreza y desigualdad. Tiene mucho que ver con la comunidad en la que desarrollo un proyecto que ya es afortunadamente una microempresa en la que llevamos 2 años trabajando, una comunidad de alta marginación allá en Tabasco, a la que para llegar a ella se necesita cayuco, que es una especie de lancha, que llegando a la comunidad, que es literalmente una isla, tienes que caminar 2 kilómetros, una comunidad que lleva 30 años pidiendo un puente y que nunca se lo han construido, una comunidad que sufre hambre, que sufre pobreza, que sufre el abandono. Eso te impacta. Y bueno, yo decidí entrar a la oratoria precisamente para hacer que la voz de ellos, que nunca son escuchados, que nunca son vistos, llegue hasta estas tribunas muy valiosas y que pueda compartirse a nivel nacional. Actualmente en Puebla, en la Sierra Norte, hay muchos indígenas que tienen muchos problemas económicos, sociales. Se están abriendo nuevas plantas industriales que están generando energía y se les está de alguna manera quitando sus tierras ejidales, ¿no? Entonces, básicamente, los indígenas que aún subsisten en Puebla se están alimentando de eso, ¿no? De la caridad de los poblanos del centro. Lo que buscaba mi tema en sí era eso, ¿no? Decirle, aclararle a la comunidad en este espacio que los indígenas siguen siendo olvidados, ¿no? Muy poca gente se pregunta de qué viven, por qué viven así, si tienen fuentes de empleo, si sus tierras o su trabajo en el campo les está brindando el alimento que necesitan. Ya ni siquiera hablemos económicamente, sino una cuestión humana. Regularmente, cuando he ido a los concursos de oratoria, si bien es cierto que es un espacio para poder hacer reclamos y decir las cosas como son, me he fijado que parte de la psicología del mexicano e incluso de la sociología del mismo es muy pesimista, es muy conformista, no es una cultura de trabajo, no es una cultura que acepte retos. Y yo no veo la globalización como un problema, sino como una situación que se presenta y que ya está. Entonces, el venir aquí y decir que se han hecho las cosas mal, que no se ha podido mejorar la situación, es una simple muestra de una falta de adaptación del mexicano. Y yo lo que quise venir a hacer acá es dar una perspectiva distinta, decir que sí se puede, que por qué si los demás lo han hecho nosotros no podemos. Y eso fue principalmente lo que me motivó a venir a dar un mensaje diferente tal vez que los compañeros que abordaron el tema, desde una perspectiva de una crítica fácil, que la encontramos a la vuelta de la esquina, en todos los lugares. Quise dar una idea diferente al público. Yo quiero llegar a lograr que se cambie la mentalidad de México.
Actualmente, lamentablemente, cuando vemos que alguien empieza a crecer, lejos de ayudarlo y de hacerle un orgullo para todos los demás, la gente se enfoca más en atacarlo. Y siento que para que podamos crecer como país, primero debemos crecer como personas. Ello nos confirma que la juventud mexicana tiene mucho que decir. Después de todos estos años, es un honor para el Universal y para su servidor ver reunidos una vez más a 30 representantes de los estados que a lo largo de estos 2 días se ha expresado de forma libre y abierta. En estas 48 horas, cada uno de ustedes ha plasmado a través de ideas inteligentes aquellos sueños que algún día serán realidad. En el marco de la gran final del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público El Universal, Querétaro 2013, celebrada en el Teatro de la República el 21 de septiembre de 2013, el grupo evaluador, luego de sumar, debatir y entregar sus boletas de calificación al respectivo comité organizador, determinó asignar en primer lugar Distrito Federal, José Luis Gallegos Quesada. Muy contento, muy orgulloso y sobre todo orgulloso de saber que represento a mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues agradecer a todos mis maestros, mis profesores del aula, que si no fuera por ellos pues no tendría este conocimiento que me hizo hoy el día ganador, ¿no? Creo que esta es una etapa nada más. Hace mal el orador que se queda en los concursos, que no se atreve a sacar sus discursos a la calle, con la sociedad civil, a participar en las instituciones, o incluso si no es en las instituciones, también en la protesta social, ¿no? En los movimientos, pero es importante actuar, ¿no? Bien dicen que las palabras se las lleva el viento, son las acciones las que nos permiten trascender, y de eso se trató mi primer discurso, ¿no? De la trascendencia que tiene, por ejemplo, este lugar, que es el Teatro de la República, de pensar que pues aquellos hombres, los constituyentes del 17, no se quedaron solamente en palabras, ¿no? Sino lucharon por una causa, por un ideal, en la revolución muchos de ellos, y lo materializaron en nuestra Constitución. Entonces, para mí ese es el reto. Mi sueño sería ser secretario de Educación Pública. Creo que México necesita mucho en la educación y ahí me gustaría trabajar por mi país. Y es que vemos que nuestro país no ha pasado de ser un país manufacturero, porque esa ha sido la condición que el sistema internacional le ha asignado. A partir de las maquiladoras en el norte, lo único que hacemos es ensamblar partes de automóviles, de televisores, de celulares que exportamos, pero que no le damos el valor agregado suficiente en nuestro país, porque realmente nos hace falta capital humano, nos hace falta profesionistas necesarios y competitivos que sepan crear la tecnología necesaria para salir al desarrollo.